dialogar con alguien que sabe, con alguien que es especialista en la materia para contarnos de qué se trató, qué fue lo que ocurrió, cuál fue el punto máximo. Vamos a entrar en contacto con el investigador en CONICET, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y astrónomo Carlos Bornancini. Carlos, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Germán Giachero le habla. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por recibirnos, Carlos. En principio, ¿de qué se trata este fenómeno conocido como anillo de fuego? ¿Cómo se da? Bueno, este es un eclipse anular. Hay varios tipos de eclipse. Hay uno que es total, en donde el disco de la luna tapa completamente el disco del sol. Hay otro que son parciales, como lo hemos visto acá en Córdoba, donde solamente se cubre una parte del disco solar. Y hay otro tipo de eclipse que son los anulares, que se pudieron ver ahora en el sur, en Santa Cruz, que como la distancia entre la Tierra, la Luna y el Sol varían, no son constantes, hay algunas épocas del año donde la Luna está un poquito más lejos, entonces se ve más pequeña el tamaño angular en el espacio, y si hay un eclipse no alcanza a taparlo completamente el Sol, sino que se deja como un anillo, ¿sí? Bien, ¿y qué particularidades tiene en este caso? Sabemos que hay, como usted lo dijo, hay varias clases de eclipse, ¿no? Por ahí nos asaltan las noticias de cuando sucede o está por suceder un eclipse de determinada manera, algunos que son más visibles o se observan en alguna zona en lo particular. Digamos, en este caso en particular, ¿qué se cumplió, qué se dio como para que pudiera observarse en determinados lugares? Claro, cuando se produce un eclipse de sol, como en este caso, la sombra puede ser vista únicamente en una franja de unos 150 kilómetros aproximadamente, que esa franja pasó por la provincia de Santa Cruz, ¿sí? Ahí se puede ver el eclipse completo, que es anular, digamos. En su máximo se llega a cubrir hasta un anillo solamente, ¿sí? En otros lugares se los ve más de costado, y la luna no alcanza a tapar, ¿sí? Mientras más al sur nos íbamos, mayor el porcentaje del sol que se iba a ser ocultado, ¿sí? Aquí en Córdoba en Córdoba capital fue más o menos un 33%, más o menos lo mismo que en Villa María, y más al sur, por ejemplo, en Río Cuarto fue del 39%, ¿sí? Más al sur, mayor era el porcentaje del eclipse que pudimos ver. Bien, así que acá se vio poco y nada en términos concretos y reales. Sí, ese anillo ilumina mucho, ¿sí? Es un porcentaje de un 15 o un 20% de la superficie del Sol, pero con eso solamente alcanza para iluminar completamente, ¿sí? Únicamente se baja un poco la iluminación, digamos, la radiación solar, pero Carlos, no se pone sí. de noche, digamos, Y Carlos, completamente. le quería consultar, ¿este es el tipo de eclipse más común o hay otros que por ahí son más frecuentes? No, los más frecuentes son los eclipses parciales. Este eclipse anular no ocurren muy seguido. Son muy interesantes para investigar. Y lo bueno, hay que destacar, uno le dice anillo de fuego a eso que se ve en la totalidad, pero en realidad no es de fuego, ¿no? La emisión de luz que proviene del Sol no se produce por fuego. No hay fuego en ninguna parte del Sol, ¿no? El Sol produce su energía por reacciones nucleares que ocurren en el núcleo, ¿no? Esa es la fuente de energía y la luz que vemos del Sol. Bien, ¿y cuál es el interés científico en el plano de la astronomía de este tipo de fenómenos? Digamos, ¿cuál es la utilidad, ¿no? Porque, por supuesto, después aparecen múltiples interpretaciones que van por otro lado, por otros caminos, pero desde lo astronómico, ¿qué es lo que se debe resaltar en este caso? Cuando hay eclipses totales de Sol, se puede investigar una estructura del Sol que es la corona, que es lo que, digamos, está más allá de la fotósfera, que es la superficie del Sol. Pero en estos casos, cuando el eclipse es anular, no se alcanza a ver eso, ¿sí? Porque no se pone de día ni alcanza a cubrir completamente el Sol. Podemos predecir si las ecuaciones que usamos son las correctas. Hoy la mecánica celeste, que es el que estudia el movimiento de los planetas, tiene tanta precisión que puede realizar predicciones con mucha precisión, ¿sí? Y podemos calcular el eclipse de acá a 3.000, 5.000, 10.000 años, porque es un movimiento continuo que se va, digamos, repitiendo con el tiempo. ¿Y tenemos próximamente algún otro tipo de fenómeno similar, algún eclipse en este 2024, 2025, algo que sea para destacar, Carlos?
Sí, en el año 2027 va a haber un eclipse muy parecido a este, el 6 de febrero, que va a surcar las provincias de Chubut, Río Negro y sur de Buenos Aires. Y lo que tiene interesante es que se va a poder ver en toda la costa atlántica, desde Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Mar de Ajó, Las Grutas, todas esas zonas que son turísticas, va a pasar por ahí. También un eclipse anular, ¿sí? Bueno, una buena excusa Todos para ir a la playa de paso, sí, ¿no? también de una, está bueno. Todos los años se producen dos eclipses, al menos dos eclipses. Dos eclipses de luna y dos eclipses de sol. Y esto se produce porque la Tierra gira alrededor del Sol en un plano, ¿sí? Parecido al de todos los planetas. Todos los planetas giran alrededor de un plano, alrededor del Sol, ¿sí? Pero la Luna tiene un ángulo de 5 grados respecto a ese plano. Entonces, solo a veces, 2 veces por año, coincide que en la misma línea recta está el Sol, la Tierra y la Luna, y la Luna se cruza, digamos, por arriba del Sol, y luego se produce 14 días después un eclipse de Luna, ¿sí? Cuando se produce un eclipse de Sol, se produce también un eclipse de Luna, como hemos tenido hace poco, ¿no? Hemos visto un eclipse también parcial de Luna hace poco, hace unas semanas. Bien, Carlos, el agradecimiento de Canal 20 Noticias por toda esta información que nos ha ofrecido. Bueno, muchas gracias, saludos a todos. Muy buenas noches. Un abrazo. Hablamos de